El cambio institucional en el Mercosur. Mercosur era el único de todos los acuerdos regionales de que tenemos noticia en la región que en realidad tenía simplemente una especie de ejecutivo sin parlamento y sin tribunal. Bueno, creamos un tribunal de alzada, no es el tribunal de primera instancia, pero es un tribunal de alzada. Creamos un parlamento que no tiene poder vinculante con sus decisiones, pero en definitiva va a haber un parlamento. Y lo que no logramos hacer, y ahí hay cierta resistencia que no se pueden atribuir solamente a un país, yo creo que los cuatro están en esta misma posición, lo que no logramos hacer es crear órganos decisorios realmente decisorios, porque el Mercosur tiene un consejo, tiene un grupo mercado común y tiene una comisión de comercio donde salen decisiones, resoluciones y directivas, pero que no se aplican, a menos que pasen por los parlamentos nacionales. El resultado es que son como órganos subordinados, sin capacidad realmente de incidir sobre el proceso, y los pasajes por los parlamentos nacionales son de tal lentitud. A veces son no solamente lentos, sino que simplemente se trancan un parlamento y entonces la norma no rige, que tenemos una gran incertidumbre jurídica. Y ese es uno de los grandes debes que tiene el Mercosur en la actualidad, es que ha intentado una reforma institucional, pero esa reforma institucional no alcanza a los órganos decisorios y seguimos teniendo esta incapacidad de tomar decisiones que realmente se apliquen. Bueno, yo he trabajado sobre este tema complejo de la internalización de las normas Mercosur dentro de los derechos nacionales. Aquí el Mercosur ha tenido problemas. En realidad hay que incorporar la idea de que este tema de la internalización de normas siempre es complejo en cualquier proceso de integración. O sea, no es sencillo que los acuerdos regionales se incorporen fluidamente en los derechos nacionales. El Mercosur ha tenido problemas agravados, entre otras cosas porque las constituciones de sus estados parte dan señales absolutamente contradictorias en la relación derecho nacional-derecho internacional. Mientras Brasil afirma en su constitución la primacía absoluta del derecho nacional sobre el derecho internacional, Argentina hace lo contrario. Y Uruguay y Paraguay están en situaciones internas. Por otra parte, desde su origen, el Mercosur no apostó a crear nada parecido a lo que pudiera llamarse un derecho comunitario, con lo que los acuerdos de la normativa Mercosur pasaban a incorporarse en una situación litigiosa, en donde había dificultad de solución de controversias, además, pero después había normas cuyo estatuto quedaba en entredicho, lo cual se agravaba por la diferente actitud de los parlamentos nacionales. Yo creo que aquí ha habido dificultades múltiples, muchas de ellas no vinculadas estrictamente a los problemas de institucionalidad Mercosur, sino a problemas nacionales en la relación Cancillería-Poderes Legislativos. En muchos casos, por ejemplo, las cancillerías sostenían de que no necesitaban aprobación parlamentaria, normas que los parlamentos reivindicaban que sí necesitaban aprobación de los parlamentos nacionales. Sobre este tema, creo que la constitución de un parlamento del Mercosur tiene que jugar un rol fundamental. El Parlamento del Mercosur no es la mera proyección de la Comisión Parlamentaria Conjunta. Es un órgano diferente, que entre otras cosas pasa a establecer un vínculo diferente como foro político regional en términos de la normativa Mercosur. Esto debiera estar empujando hacia una internalización mucho más fluida. Lo cierto es que las propias dificultades que ha tenido el Parlamento del Mercosur para consolidarse han hecho que el tema de la internalización de normas no haya avanzado sustantivamente. En particular en el caso uruguayo. Los porcentajes de internalización de normas son complejos. Pero en realidad, si uno ve los acuerdos, va a ver que en muchos casos el Mercosur ha llegado a acuerdos a nivel de sus órganos decisorios que luego no son refrendados. Entonces ello ha generado que muchas de las decisiones Mercosur luego son letra muerta. Hablábamos de la eliminación del doble cobro del arancel externo común o de la configuración del código aduanero. Sin embargo, son acuerdos entre poderes ejecutivos. Falta la consolidación de los parlamentos nacionales.
hasta que ello no ocurra, uno siempre tiene el temor que la afirmación de los acuerdos luego no se realice. Hay muchos que sostienen que hay que ir hacia formatos hiperpresidencialistas en donde los acuerdos entre presidentes prácticamente tengan una internalización automática. Yo estoy en contra de esa visión, aun cuando quiero hacer fluida la internalización de normas. ¿Pero por qué estoy en contra? Porque creo que la dimensión parlamentaria de los procesos de integración es absolutamente decisiva. Si nosotros imponemos la incorporación de normas, obviamente no vamos a lograr persuasión integracionista. Entonces, de lo que se trata es que haya efectivamente discusión parlamentaria efectiva a nivel Mercosur y a nivel de los Estados parte. La dimensión parlamentaria es sustantiva para evitar un déficit democrático de los procesos de integración. No tiene que haber internalización automática de lo acordado por los presidentes. Estaríamos generando un desbalance de los estados de derecho nacionales, con grave menoscabo de las democracias. Pero sí tiene que haber una consolidación de voluntad política y de construcción institucional que habilite una internalización mucho más fluida. Sigo pensando que una auténtica consolidación del Parlamento del Mercosur sería un factor muy importante en esa dirección. Pero advierto que el Parlamento del Mercosur ha tenido muchos más problemas de los esperados para consolidarse. Claro que quando vai se criar uma instituição, tem muitos interesses. Principalmente, eu fui um dos negociadores, quando você pergunta por que a dificuldade, principalmente quando vai se negociar por parlamentar. Então o parlamentar tem, todos nós, eu também tenho, nós temos muitos vícios políticos. E alguns de nós temos muitos interesses. Aí na instituição que vai se formar, por mais que se queira evitar, cada um deles ou coloca o interesse, cada um de nós colocamos os interesses, ou cada um coloca, não consegue enxergar seus vícios, coloca seus vícios. E isso são duas coisas. A outra, a cultura jurídica da colonização portuguesa é diferente da cultura jurídica da colonização espanhola. E mesmo na língua espanhola, as características, às vezes, de comportamento político e até da interpretação jurídica é diferente entre os países. Então, nós tivemos que negociar tudo isto. Então, foi uma negociação muito difícil mesmo, não foi fácil. Como está sendo difícil a própria implantação do Parlamento do Mercosul. O outro deles, muito difícil, é como fazer um relacionamento político com os próprios parlamentares, cada um com a sua cultura política, e parlamentares que, com exceção do Paraguai, todos nós parlamentares nacionais e parlamentares do Mercosul. Mas mesmo os paraguaios também têm esse vício, não sendo parlamentar nacional, sendo só do Mercosul, que é fazer a defesa do Mercosul e não a defesa do meu país. Eu estou aqui para defender o povo e não o país. Prioritario en este momento es el funcionamiento normal del Parlamento, ya que se han sobrepasado en el tiempo para la aplicación de las normas electorales en cada país. En este momento ya prácticamente tiene ajustado Brasil,
Argentina lo va a preparar y tiene pensado ya la elección de sus parlamentarios en forma directa para el 12, probablemente Uruguay para el 14. Han ido atrasándose en el tiempo porque fueron tomándose como temas electorales, para bien o para mal, entonces fue atrasando eso. Algunos querían asumir realmente la integración y otros no. Por eso fue tornándose un tema delicado a nivel electoral. Yo creo que en este momento no hay dudas que la gente, la ciudadanía, los habitantes del Mercosur quieren la integración real.